¿Recuerdas que cuando eras pequeño tus papás te llevaban a alguna reunión familiar, fiesta o cualquier evento social en el cual, antes de ver a cualquier niño de tu edad, veías estas figuras adultas que no conocías? Como humanos, se nos es inevitable que a tan corta edad percibamos a estos desconocidos como figuras hostiles. Sentir cómo el mundo lentamente se reclina ante ti con la intención de engullir. Eso para mí es Little Nightmares. Empezamos como Six, la protagonista y personaje recurrente en 3 juegos de esta franquicia. Digo 3 porque hay un juego de celular que la verdad no he jugado. Avanzando un poco nos percatamos de que estamos en un lugar frío, húmedo y que se mece de un lado a otro. No hay mucho con qué interactuar, pero lo más extraño es que no hay siquiera una figura humana, ni siquiera adultos. Mientras avanzamos nos damos cuenta de la masividad de este sitio, un tema que será muy recurrente en este video, ya que desde que vemos estas cadenas nos podemos dar la idea de que estamos en un barco o un cuerpo sobre el agua, explicándose el porqué de este ambiente tan frío. Son hasta más o menos 10 minutos de juego que nos encontramos con la primera figura humana. Un hombre ciego, de brazos largos y que viste una gabardina rugosa y descuidada, junto a un pequeño sombrero. Su ceguera es notoria debido a la banda que cubre sus ojos, y esto ya desde un principio como jugador nos da la idea de la mecánica con la cual tendremos que apegarnos los siguientes minutos de juego. Quiero que vean a Little Nightmares como 3 secciones. 3 secciones las cuales uno podría recordar como escenarios o anécdotas de su infancia. Siendo la primera sección el conserje, pues él se mantiene oculto. Su sección se le podría llamar como el detrás de escena. Un agente que actúa en silencio, sin interactuar con ninguna otra figura en todo este compendio metálico. La misma arquitectura del lugar declara que está ahí solo para ser funcional. No hay alma detrás de las escaleras, no hay decorados lindos en las paredes. Un sitio que se ve mínimamente cálido es la habitación de este señor. E incluso ese lugar como vivienda es muy compacto. Otro que podríamos destacar es la biblioteca, la cual no le veo mucho sentido, ya que porque un conserje ciego tendría una biblioteca entera en un lugar el cual la verdad no se ve para nada apto como para que un usuario pueda acceder. Con esto en mente podríamos tomar la sección del conserje como ese pasillo al cual entraste y no deberías de ver. Esos espacios reducidos por los cuales un empleado de un centro comercial se pasea. Un sitio transitorio en el cual en este caso estás arrinconado por aquel que se sabe este lugar como la palma de su mano. Después de una sutil transición entre lo más profundo de estas fauces a una especie de congelador donde hay carne envuelta, llegamos a lo que probablemente es mi sección favorita, la cocina. La cocina tiene una caracterización impresionante. Aquí es donde se resalta el formato de cámara que se usa en Little Nightmares, el formato casa de muñeca, el cual nos permite ver las habitaciones pues como una casa de muñeca. Hay muchos detalles repartidos al principio de esta sección: ollas sirviendo caldos, pescados colgados y muchas cosas más que podemos ver si nos detenemos un poco y no nos atrapa uno de los cocineros, los cuales son entidades todavía más perturbadoras y asquerosas que el conserje, ya que pues son muy apegados el uno al otro. Algo que recién menciono, aparte de la cámara, es que podemos ver que en vez de apuntar al realismo, Little Nightmares parece más apegado a una estética que busca replicar películas stop motion como Coraline y Paranorman, estilizando muebles y demás elementos para torcerlos y parecer que los mismos están pudriéndose o indicar el uso tan longevo que llevan. Anteriormente mencioné cómo el conserje, incluso en lo que podría ser su residencia, estaba bajo situaciones deleznables de vivienda, a comparación de los cocineros que tienen un sitio de trabajo espacioso e incluso una habitación compartida que, si bien no es ideal para 2 personas tan grandes, pues ya es mejor que con el conserje, siendo que parece que lentamente escalamos y vemos como terceros una jerarquía a la cual parece irse revelando conforme avancemos en el juego.
La cocina no siento que sea un escenario tan aterrador como lo puede ser la primera sección del juego, sino más bien una abstracción y reestructuración de un escenario tan cotidiano como una cocina. Recuerda la cocina de tu abuela, alguna tía o incluso la cocina de algún restaurante. Bueno, todo eso está presente. Figuras imponentes que se mueven de forma armoniosa por el lugar, envases, trastes y demás artículos apilados, sumado a la inmensidad que uno siente ya no solo como la protagonista del juego, sino la misma inmensidad de las cosas que sentías cuando eras un niño. Después de una pequeña persecución con los cocineros, nuestra protagonista vuelve nuevamente a lo que parece ser el mismo diseño industrial de la primera sección del juego, solo para finalmente alcanzar el exterior de las fauces, viendo cómo por medio de un puente un montón de obesos mórbidos cruzan para conocer este asqueroso sitio. Así finalmente revelándose lo que en realidad es este sitio, un lugar donde gente podrá saciar su hambre no solo de forma literal, sino también figurativa. Característico por su decoración mayormente japonesa, esta sección del juego es un poco más complicada de interpretar debido a que este evento claramente no está hecho para niños. Sin embargo, podríamos ahondar un poco en lo asquerosamente glotones que son estos comensales. Los escuchamos haciendo todo tipo de ruidos intestinales y asquerosos, ahogándose en comida, y esto solo empeora cuando te ven a ti. No solo ignoran su comida, sino que están dispuestos a perseguirte en masa solo para que seas su siguiente platillo. En un principio pensé saltarme esta sección. Sin embargo, es en apenas unos segundos de entrar a esta sección, ya vemos una estructura muy autoexplicativa. Aquí es el pináculo de la pirámide jerárquica dentro de las fauces. Un sitio espacioso, cómodo, pero igualmente aterrador desde nuestra perspectiva. Mientras avanzamos, nos encontramos con la mujer, quien yace peinándose y tarareando una melodía sin notar nuestra presencia. Al llegar a su habitación vemos un jarrón que resalta. Nos vemos obligados a romperlo y cuando lo hacemos... A diferencia de las demás entidades, la mujer pareció huir, o puede que algo peor. Cuando volvemos sobre nuestros pasos a donde estaba la mujer, vemos que su espejo está roto, en señal de alguna incomodidad o frustración que la misma mujer tenía con su apariencia. Así caminamos hasta una puerta con candado y cruzamos un pasillo oscuro donde nos comienza a perseguir la mujer. Sin ninguna otra opción, nos toca luchar contra ella, usando su mayor debilidad. Cuando termina la pelea contra la mujer es cuando se nos revela la verdadera identidad de nuestra protagonista. Un ser que vino voluntariamente a las fauces con el propósito de absorber el poder de su comandante, ejecutando de formas grotescas a todo aquel que se atreva a acercarse, así finalmente saliendo de este lugar sin destino u objetivo aparente. Este fue todo el primer juego, en el cual al final nos damos cuenta de que la verdadera amenaza éramos nosotros. Six contaba con un hambre que se manifiesta constantemente en el juego y va escalando hasta comerse a la mujer. Pero aquí es donde surge una duda y es ¿de dónde salió este hambre insaciable? No sé qué tan común sea, pero estoy seguro de que la mayoría que vea este video ha ido al campo.
un bosque o en general algún lugar parecido a este. Es específicamente en las noches cuando uno se pone alerta. Lejos de brindarte confort, el silencio del bosque solo te inquieta más, haciéndote esperar a que algo rompa dicho silencio. No es hasta 6 minutos jugando que vemos algo que rompe totalmente con la armonía y silencio del bosque. Una cabaña. Un elemento que resalta debido a su estado algo descuidado, pero la luz que viene de dentro nos indica que es un lugar transitado, el hospedaje de algún individuo. Bajando hasta el sótano nos encontraremos con una niña que al romper su puerta se alejará pensando que somos una figura hostil, en un principio huyendo de nosotros. Mientras la perseguimos nos encontramos con estos muñecos extrañamente realistas, pareciendo como si el residente de esta cabaña quisiera tener figuras que lo acompañen y simular un sentido de comunidad. Cuando la niña nos ayuda a jalar la cuerda para abrir la buhardilla, pareciera que alguien nos escuchó, pues se comienzan a oír sonidos rechinantes del otro lado de la puerta. Después de estar un rato en la buhardilla y finalmente salir solo para ahora entrar a un cobertizo, en el cual nos encontramos finalmente a nuestro primer antagonista en el juego, quien no tarda en escucharnos y cuando salimos del cobertizo lleva una escopeta en mano, así que ya sabemos que será al menos un poquito más difícil que los demás antagonistas. A diferencia de monstruos como el conserje o los comensales, el cazador se caracteriza por una figura más proporcional y robusta. Recuerda mucho a figuras del terror slasher como Michael Myers, quien, aparte de su figura imponente, cuenta con una máscara y con ello una respiración pesada. Yo veo al cazador como esa figura que resalta entre los árboles en el bosque, un algo que te hacía decir que no estabas solo y no para bien. Después de un rato de escondernos y seguir avanzando por el bosque, terminamos entrando a otro cobertizo donde hay una escopeta, finalmente pudiendo defendernos de la amenaza del cazador. Pero, de verdad, ¿por qué tendrías un arma al otro lado de... Algo que me gusta de este juego es que se toma más tiempo para introducir a los antagonistas de cada sección, y puede darse el lujo de eso a diferencia de su antecesora que era un sitio más compacto. Aquí el ambiente es más abierto, por así decirlo. Después de explorar lo que parece una ciudad abandonada con extrañamente varios televisores de caja, es en medio de la ciudad que cuando cruzamos una reja nos encontramos con... Como dije antes, esta secuela se toma más tiempo para presentar a los antagonistas, o en este caso el escenario en general. No hay que divagar mucho aquí, es bastante directo cómo un escenario tan cotidiano como la escuela puede llegar a ser tan aterrador para una buena mayoría de personas. En este caso, pues parece una escuela muy gringa, e incluso para estándares de allá se ve demasiado antiguo. Casi como una escuela de entre los años 30 a 40. Me atrevería a decir que antes, incluso de los años 20. Nada más avanzando un poco nos encontramos con varias trampas y figuras parecidas a los protagonistas corriendo por los oscuros pasillos de esta escuela. Dichas figuras siguen apareciendo hasta que en un descuido caemos en una de sus trampas, secuestrando a la niña que nos acompaña y dejándonos completamente solos. Cuando salimos del casillero ahora se nos introduce a la mecánica de combate, que no tiene mucha profundidad más allá de timear bien tus ataques. Avanzando una o dos habitaciones, finalmente nos encontramos con el principal antagonista de esta sección, o mejor dicho, la maestra, quien yace impartiendo una clase. Clase entre comillas, ya que viendo su método de enseñanza se parece más al típico condicionamiento o amenentración de años anteriores, donde los profesores rara vez impartían una clase para realmente enseñar, más bien solo querían que sus alumnos se callaran, vieran al pizarrón y anotaran todo. No podían tener dudas y mucho menos equivocarse. Cuando llegamos a la siguiente habitación por una llave, accidentalmente volcamos la estantería, lo que inevitablemente llama la atención de la maestra, quien rápidamente va a nuestra ubicación y... ¡Dios santo!
Después de esto, seguimos explorando la escuela, pasando por un loquito anotando cosas y llegando hasta la biblioteca donde relucen más las habilidades de flexibilidad de esta maestra, haciéndome pensar en cómo se podría relacionar dicho gimmick con la misma figura de una maestra, a mi interpretación siendo esta persona la cual siempre siente su mirada detrás tuyo. Esto podría llevarse a figuras como un familiar, pero es precisamente con los profesores donde se siente un poco más inquietante debido a que ni siquiera forman parte de tu círculo social habitual. Cuando ya pasamos la biblioteca y una sección intermedia entre la misma y lo que parece ser la cafetería, ya escuchamos un montón de ruidos de fondo. Un alboroto en la habitación de al lado y creo que uno se puede dar la idea de qué o quiénes podrían ser. Después de enfrentarnos a dos de estos pequeños demonios, nos ponemos la cabeza de uno de ellos y es en el comedor de la escuela donde vemos qué pasa con un sistema educacional tan deficiente como lo puede ser el de la maestra. No estás educando a los niños, les estás enseñando a cómo comportarse delante de ti. Cuando se van del salón de clase, estos alumnos proceden a desahogar toda la frustración y ansiedad desarrollada en su salón, así lidiando a cosas como un comportamiento errático frente a otros niños y hacer de tu escuela una trampa mortal. Una masacre de niños de cerámica más tarde, finalmente nos volvemos a encontrar a nuestra compañera, liberándola y listos para escapar de la escuela antes de un último enfrentamiento contra la maestra, en el cual no pasa mucho. Finalmente, al salir de la escuela, volvemos a las calles de esta ciudad la cual sigue extrañamente callada. A pesar de ya llevar un buen rato jugando, la apariencia de este sitio en general es muy parecido al de la escuela, con edificios y ambientación que nos pueden recordar al cine mudo y eventos históricos como la Gran Depresión post Segunda Guerra Mundial. Es cuando entramos a un edificio que nuestra compañera se encuentra un impermeable, finalmente revelándonos que se trata de Six, nuestra anterior protagonista. Poco después de eso seguiremos nuestro camino, entrando a lo que parece ser un edificio cualquiera, pero cuando entramos por la ventana, no tardamos en ver elementos como camillas y esos pisos con baldosas azules típicos de un hospital. No quiero decir la palabra anticuado, pero sí. Después de cruzar esta habitación tan extraña, seguimos nuestro camino por este peculiar sitio. No hace falta mencionar qué tipo de trauma o anécdota es representado en este hospital. Son retratados en películas, series, son sitios con energías malvibrosas en general y solo hace falta ver cómo este juego va a usar un sitio tan reutilizado como un hospital. Mientras caminamos nos encontramos con televisores de caja los cuales se encienden y extrañamente nuestro nuevo protagonista parece aturdirse o tener una hipersensibilidad a la energía de estos mismos televisores. Así acercándonos y poniéndonos en una especie de minijuego donde hay que alinear el pasillo mostrado en el televisor. Cuando logramos esto se nos transporta a dicho pasillo en el cual nuestra meta es abrir la puerta del fondo, pero eventualmente siendo expulsados. Sin mucho más por hacer, seguiremos por el hospital ahora con la meta de encontrar dos baterías, las cuales nos ayudarán a subir por un elevador. Después de quemar un oso de peluche para obtener una llave, entramos a la primera puerta donde vemos no solo una habitación, pero también repisas y repisas llenas de partes de maniquís, brazos, piernas, secciones intermedias, algunas de estas puestas en cuerpos atados. Misma mano nos comienza a perseguir por un buen rato hasta que logramos aplastarla con un martillazo y obtenemos la primer batería. Volviendo sobre nuestros pasos y viendo que Six está matando el tiempo. Para obtener la segunda batería tenemos que usar esta primera para ahora pasar a otra sección del hospital. Anteriormente estábamos en lo que parecía ser un almacén de partes de cuerpo y a su vez un lugar en donde experimentar con dichas partes. Por otro lado, hay bastantes celdas nada más entrar en esta segunda sección. La respuesta a esto se da al poco tiempo de entrar a una de estas celdas. La automatonofobia, o en casos más extremos la pediofobia, se desarrolla a partir de lo que ya todos conocemos como el valle inquietante.
Y si bien no es una anécdota recurrente, o al menos que yo haya experimentado el estar en una habitación oscura rodeado de maniquís, Little Nightmares toma esta idea ya que de por sí funciona y la sigue retorciendo. Podemos ver en los maniquís partes del cuerpo las cuales notoriamente no pertenecen. Patas de palo, manos mecánicas, caras incompletas o a veces ni siquiera cuentan con un rostro. Después de pasar un buen rato con estos maniquís, finalmente obtenemos las dos baterías, colocándolas al lado de un elevador y finalmente bajando. Cuando llegamos a nuestro destino, todo está extrañamente en paz. A oscuras, pero sin maniquís persiguiéndonos. Al contrario, parece ser otro almacén de partes y un vertedero. Podemos apreciar varios torsos y cabezas igualmente tirados. Incluso una habitación después vemos lo que parece ser un estudio de cerámica. Parece serlo debido a que no solo están estas cabezas colgadas, pero también hay una pila de estas mismas en el escritorio junto a una prensa manual. Cuando pasamos de este estudio, finalmente nos encontramos con el principal antagonista del hospital. Un señor grande, viejo y con un curioso mostacho. Claramente obsesionado por su profesión. Lo escuchamos agitarse, moverse ágilmente con tal de continuar con su más reciente trabajo. Pasamos un buen tiempo escondiéndonos de este doctor hasta que finalmente logramos cremarlo vivo. Qué forma tan grotesca de eliminar a alguien, creo que es la peor que he visto en estos dos juegos. Después de escapar del hospital, nuevamente volvemos a estas secciones intermedias de la ciudad, continuando con nuestro camino. Es curioso cómo en estos primeros encuentros con adultos que no sean entidades como la maestra, el cazador y el doctor, parecen tener una cara hundida. Al menos aquí no se alcanzó a apreciar dicho rostro. Cuando vamos al exterior de uno de estos tantos edificios, finalmente podemos ver un punto de vista más amplio de esta ciudad, donde se me reafirma que seguramente hubo una gran influencia en la estética de las primeras décadas de los 1900. La maestra, por ejemplo, cuenta con un peinado muy parecido a la actriz Ginger Rogers, cuya carrera es principalmente avalada entre los años 40. Otro ejemplo puede ser la curiosa presencia de los televisores. Cuando volvemos a encontrarnos con un televisor en donde está este minijuego, finalmente logramos abrir la puerta del otro lado del pasillo, donde en nuestra primera persecución con el hombre del sombrero, Six es secuestrada por él, ahora teniendo la encomienda de ir a buscarla. Pero ahora que nos encontramos con este señor, nuestro protagonista mono ahora desbloquea la habilidad de transportarse por medio de las pantallas de los televisores. Antes de volver a encontrarnos con el hombre del sombrero, seguimos teniendo estos encuentros con los residentes de la ciudad. Conforme nos adentramos a la ciudad, vemos el deplorable estado de las casas, como si lentamente la ciudad se fuera pudriendo de adentro hacia afuera. Negocios como barberías y supermercados fueron abandonados al instante, apenas con pequeños detalles de quiénes estaban o qué se estaba haciendo antes de lo que sea que haya pasado. Ya ni hablamos de las residencias de esta gente con fugas de agua, azoteas destruidas y basureros a su máxima capacidad. Después de unos problemitas con estos televidentes, nos encontramos con un televisor donde está Six.
estando a punto de rescatarla, pero volviéndonos a encontrar con el hombre del sombrero. A diferencia de otros monstruos de estos juegos, el hombre del sombrero es paciente. Camina a diferencia de monstruos como los cocineros, quienes claramente se alteran y hacen todo tipo de ruidos, incluso lanzándote cosas. No. El hombre del sombrero se acerca a ti pacientemente, confiado de que te alcanzará, y cuando lo hace, no te agarra gentilmente, pero al menos no se muestra de forma explícita cómo es que vas a terminar. Al contrario, te mira con cierta curiosidad. Con solo ver estas animaciones podemos interpretar al señor del sombrero como el típico oficinista o corporativo que podríamos ver en los años 20, una figura que impone sin tener un físico impresionante. Es su porte el cual nos intimida como niños. Cuando logramos escapar de él por segunda vez, chocamos en una estación de tren, subiendo por unas escaleras y finalmente encontrándonos con... Después de una disputa contra el señor del sombrero, Mono finalmente parece tomar más control de sus nuevos poderes, acercándose a la torre que parece emitir una señal a todas las televisiones de esta ciudad. Finalmente, llegando al otro lado del pasillo. Ya adentro, la torre parece ser un conjunto de puertas sin sentido, las cuales parecen llevar a lugares al azar. Sin embargo, es la música la que nos guía hasta Six. Después de ser capturada, parece ser que Six fue aprisionada por quién sabe cuánto tiempo en la torre con esta caja de música. Y digo quién sabe cuánto tiempo debido a esta apariencia monstruosa que a día de hoy, 5 años del estreno del juego, todavía no descifro qué significa. Logramos sacar a Six de este trance o estado de apego obsesivo a esta caja de música. Así que como último recurso, ahora la torre busca consumirnos. Es en una de las tantas veces que confiamos en Six que ella... Mono finalmente recupera la conciencia, estando rodeado de la torre, un sinfín de una masa carnosa que suena estar en constante digestión. Cuando Mono ve una silla en lo más alto, toma asiento, esperando. Así, revelándose que en busca de rescatar a nuestra compañera, hemos comenzado un ciclo, o Little Nightmares 1 y 2 son juegos bastante curiosos, ya que su tarea como una historia inmersiva es ejecutada de maravilla. Uno siente que está en la piel de los protagonistas, lo cual se podría complicar debido al uso de cámara, el cual no es primera persona, y cuando no es así, el que tu juego se sienta tan inmersivo como Little Nightmares es más difícil. No solo eso, pero también varios elementos del gameplay te hacen sentirte más inmerso. El que los protagonistas no sean especialmente ágiles o que no salten mucho solo refuerza su presencia como niños. Si bien la primera entrega es un poco más vaga en cuanto a la época en la que está ambientada, en ambos juegos podemos relacionarnos con los lugares en donde están ambos protagonistas. La manera en la que estos dos juegos logran tomar una idea, hacer una reiteración de dicha idea y que todo esto quede de forma coherente en un mismo lugar, bueno,
No es que, digamos, sea súper brillante, pero definitivamente se pudo llevar de una peor forma. Si acaso una queja que podría dar de estos 2 juegos es que no son del todo rejugables, pues a tu segunda partida ya se siente un poco más que todos los eventos que vives están muy prefabricados, siendo que rara vez obtendrás una experiencia totalmente distinta a tu primera vez jugando. No hice un resumen del tercer juego, ya que no lo he comprado. El video seguramente dure horas y porque algo curioso pasó. Y es que mientras Little Nightmares 3 salió el año pasado, en febrero de este año salió Reanimal, hecho por el mismo estudio y quisiera investigar a ambos juegos muy a fondo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar y nos veremos muy pronto.